escuelas rivales allí por la Ciudadela, una de ellas del Poli, era por los constantes pleitos estudiantiles de chavos de nivel de qué te diré, en el Poli yo no sé muy bien cómo es el sistema, pero era algo así como prevocacional o vocacional, algo así. No, allá no le llamaban, o no le llaman prepa, no, no sé. Y estos chavos constantemente tenían riñas y todo, y en esa ocasión se enfrentan y todo. Viene la policía, el ejército, los granaderos, y los reprimen. Pero entran a una de las escuelas, que es la del Poli, y golpean a los estudiantes. Casualmente había reporteros internacionales porque estaban llegando para cubrir lo de las Olimpiadas, y unos reporteros gráficos, o sea, fotógrafos, tomaron fotos de la represión en esa escuela. Y algunas de esas fotos eran muy impresionantes, como por ejemplo ver cómo un granadero con la culata del arma golpea a estudiantes que están contra la pared. Entonces eso impresionó mucho, y publicado en una revista como Life, pues fue bastante escandaloso y bastante llamativo a nivel internacional. Ese incidente de allí se une luego a la cuestión de la celebración del aniversario de la Revolución Cubana, y, y que realmente no era la Revolución Cubana sino el inicio. O sea, creo que era el asalto al cuartel Moncada, que se celebraba el 26 de julio. Entonces, esto provoca que se empiecen a hacer una serie de manifestaciones estudiantiles como protesta por la represión. Entonces se va esto desarrollando, extendiendo a las escuelas, digamos, contagiando, y empiezan a surgir líderes, ya sea en el Poli o en la UNAM, que organizan mítines, que organizan asambleas, que empiezan a protestar por la represión policíaca, que piden la desaparición del cuerpo de granaderos, que piden que responda el regente de la ciudad, etcétera, etcétera. Y al irse extendiendo estas manifestaciones de descontento, pues aumenta la represión de parte de las autoridades, que quieren calmar todo esto porque tenían el compromiso de la celebración de las Olimpiadas. Entonces, la información a nivel internacional pues se va dando porque había acá de visita una gran cantidad de reporteros de otros países que iban a cubrir los eventos de la Olimpiada. Ahora, esta casualidad hace que se dé a entender que el movimiento estudiantil mexicano había sido una especie de contagio de lo que había sucedido en París. ¿Sí? Lo que había sucedido en París había llamado la atención, pero no nada más en París, en otras ciudades europeas e incluso en China se estaban dando una serie de movimientos juveniles. En China estaba muy en boga la cuestión de la revolución cultural. En París, pues lo que llaman la Revolución de Mayo de París, que fueron protestas multitudinarias de los jóvenes, de los estudiantes, que empezaron a contagiarse. Algo parecido a lo que está pasando ahora con el mundo árabe, en que empieza un problema en un país y se va extendiendo a otro y a otro. Entonces, hay que tomar en cuenta que ese momento de la década de los 60, pues es clave, porque mira, de inicios de los 60 a fines de los 60, podríamos decir que es la década más conflictiva del siglo pasado. O sea, se van dando hechos extraordinarios que afectaban a la opinión pública mundial, como por ejemplo el asesinato de los Kennedy,
el asesinato de Martin Luther King, la Revolución Cultural China, el asesinato de Che Guevara. En fin, sucedieron muchas cosas en esa década. Aparte, estaba la guerra de Vietnam, estaba la protesta y la revolución que llamaban de las flores, o sea, los hippies, que se negaban a ser enrolados para ir a la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Aquí en México se protestaba porque se decía que el ser estudiante, el ser joven, se consideraba un delito. Porque sí, era cierto que todo era muy controlado, muy reprimido. Y si nos referimos a los medios de comunicación, pues eran los medios de comunicación tradicionales, podríamos decir, muy apegados a los dictados del sistema del gobierno y todo esto. Surgía un periódico totalmente derechista, totalmente reaccionario, que era El Heraldo. El Heraldo presumía, y El Sol, presumían de ser los primeros periódicos publicados o impresos a colores, y eso era llamativo. Periódicos que tenían una tendencia completamente reaccionaria, ¿no? Completamente derechista. Ahora, estos medios podían estar contrarrestados con otros que hasta cierto punto podríamos llamar clandestinos. Pero, por ejemplo, existía una revista ¿Por qué? Así se titulaba, ¿Por qué? Que publicaba mucho lo que estaba sucediendo al interior de este movimiento. Publicaba muchas fotos, publicaba muchos artículos referidos a cómo se estaba efectuando una serie de cambios al interior de ciertos grupos juveniles, estudiantiles, y publicaba pues lo que se pedía, las protestas, fundamentalmente el excesivo acoso y la actitud represiva de un cuerpo policíaco como los granaderos. Ahora, estaba el regente, estaba el presidente Díaz Ordaz, estaba Luis Echeverría, que era el secretario de gobierno, y todo esto se tenía que controlar porque estábamos, digamos, en la mira de todo el mundo por las olimpiadas que se iban a celebrar. Paralelo a las olimpiadas, que son las competencias deportivas, se efectuaba lo que llamaban la Olimpiada Cultural, a la cual todos los países del mundo enviaban alguna muestra de tipo cultural para participar en este gran evento. Ahora, yo no sé hasta qué punto o de qué edad a qué edad en ese momento podíamos considerar jóvenes. Pero, por ejemplo, yo en ese momento ya tenía 28 años. Yo ya trabajaba como profesor de primaria y estaba estudiando en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Escuela de Cine, en el CUEC. Entonces, creo que en ese momento yo ya no era joven en el sentido en que se podía entender el joven de prevocacional o vocacional del Politécnico, por ejemplo, que eran chavitos de 14, 15 años a 18, y que eran los más arriesgados, los más aventados, los que más, digamos, inconscientemente participaban en todo y no les importaba. Ahora, por parte de la UNAM podíamos pensar que los estudiantes fueran básicamente de nivel licenciatura, o sea, que fueran de 18 a 25 años. Y en cuanto a las prepas, fíjate, yo daba clase en la prepa de aquí de Observatorio, la número 4. Sí, los chavos en cierta forma participaban, pero no todos, sino muy conscientemente, a nivel de prepa. Te digo esa prepa porque ahí yo daba una clase de literatura, y porque en una ocasión, y quién sabe por qué motivo, balearon la preparatoria. O sea, creo que todavía está
por el lado de observatorio, una